Historias para niños, esas que tus padres te contaban antes de dormir, pero debían hacerlo. Todos las escuchamos cuando éramos pequeños, pero al crecer nos dimos cuenta de que solo eran historias ficticias que los niños contaban. No podían tener nada de verdad. ¿Verdad? Algunas de las historias más espeluznantes que nos contaron de niños estaban, en realidad, basadas en eventos reales. Prepárate para perder algo de sueño. Aquí tienes 10 historias aterradoras de la infancia que resultaron ser reales. Número 10. Charlie sin rostro. Donde hay niños, surgirán historias sobre lugares encantados, criaturas aterradoras y acosadores peligrosos rondando lugares locales espeluznantes. Una de esas historias es la de Charlie sin rostro. Esta historia ha sido contada repetidamente a los niños en el área de Pittsburgh. Hay un túnel de ferrocarril abandonado donde se dice que vive una criatura aterradora de la noche. Se le llama Charlie sin rostro porque parece que la piel ha sido arrancada de su cráneo. Aunque esta historia todavía se cuenta a los niños, los historiadores han descubierto que Charlie sin rostro era un hombre muy real. Su nombre era Raymond Robinson, y en 1918 tuvo un terrible accidente con una línea eléctrica que le quitó la mayor parte de la cara. Caminaba de noche para evitar los crueles insultos de sus semejantes. Entonces, ¿quién es realmente el monstruo? Número 9. El hombre conejo. En el condado de Fairfax, hay una historia que se ha contado una y otra vez a los niños pequeños para darles un buen susto. Implica un autobús lleno de pacientes psiquiátricos violentos que un día chocó. Los pacientes escaparon, y todos menos uno fueron finalmente capturados por la policía local. Hasta el día de hoy, se les cuenta a los niños sobre el hombre conejo, el paciente sobreviviente que mata conejos y los cuelga de puentes locales. Lo inquietante es que, en realidad, el hombre conejo era una persona real. El hombre conejo era un hombre desconocido que se vestía con un traje de conejo en los años 70 y arrojaba un hacha a los jóvenes que pasaban en coche por la noche. Ocurrieron otros incidentes, pero nunca atraparon al hombre, y su inquietante historia se convirtió en leyenda. Pero la pregunta es, ¿sigue ahí afuera? Número 8. Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves y los 7 enanitos es una de las historias infantiles más famosas de todos los tiempos. Se ha contado y recontado durante cientos de años, y fue llevada a la pantalla por Walt Disney. La historia original tenía algunos elementos aterradores, como hacer que la malvada madrastra baile con zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir. Sin embargo, la historia original se basó en un evento real, uno que terminó mal para la propia Blancanieves. Su verdadero nombre era Margareta von Waldeck, y vivió en lo que hoy es Alemania moderna. En el siglo XVI, Margareta se enamoró del heredero al trono español, a la edad de solo 21 años, murió misteriosamente, con muchos creyendo que fue asesinada por quienes se oponían a la relación. Los sospechosos incluían incluso a su propio padre y madrastra, así como al propio rey de España. Número 7. Los túneles de Puebla. En la ciudad mexicana de Puebla, los niños intercambiaban historias para asustarse mutuamente tanto como fuera posible. Esto es común entre los niños en todas partes. Pero una historia específica de la zona que rodea los túneles de Puebla dejó a muchos impactados. La historia decía que, debajo de la ciudad, existía un vasto laberinto de túneles sinuosos. Cualquiera que los encontrara nunca volvería a ser visto ni escuchado. Algunos rumores sugerían que las personas desaparecidas habían encontrado algo dentro de los túneles que no era humano. La mayoría consideraba esto una leyenda urbana. Pero en 2015, se descubrió un gran sistema de túneles de al menos 500 años de antigüedad exactamente en el lugar indicado por la historia. Se cree que la memoria de los túneles se mantuvo viva gracias a los niños que pasaban la leyenda de generación en generación. Sin embargo, si algo espantoso vive ahí abajo, es otra historia. Número 6. El hombre en el ático. El hombre en el ático tiene varios nombres, pero esencialmente es la misma historia contada a niños en diferentes países. En el relato, una familia vive en su hogar, creyendo que es un lugar seguro. Sin embargo, comienzan a ocurrir cosas extrañas. Objetos desaparecen, otras pertenencias aparecen en lugares inusuales, y, de vez en cuando, se escucha un crujido en el ático. La familia cree que es causado por murciélagos o por el envejecimiento de la casa. Pero la verdad es que hay un hombre escondido en el ático que,
cuando decide actuar, mata a la familia en sus camas por la noche. Esta aterradora historia infantil está basada en los infames asesinatos de Interca y Fake. Nunca se identificó al asesino, y quién sabe si hay imitadores en el presente. Número 5. Los payasos asesinos. Los payasos originalmente fueron concebidos como figuras divertidas, cubiertos de pintura facial y vestidos con ropa extravagante. Pero en las últimas décadas, los payasos se han vuelto más siniestros. Como los payasos son principalmente personajes creados para entretener a los niños, es interesante cómo ese mismo personaje se ha transformado lentamente en un depredador de niños. En la ficción y las historias compartidas entre los niños, desde Pennywise el payaso hasta Bob Patiño, los payasos se han vuelto vengativos contra los niños que deberían entretener. Sin embargo, los payasos asesinos no son solo ficción o leyendas urbanas. El asesino en serie John Wayne Gacy se disfrazaba de payaso. Y en años recientes, la moda de individuos extraños vestidos de payasos que asustan a las personas por la noche continúa extendiéndose. Por lo tanto, tal vez nuestra desconfianza hacia los payasos esté más que justificada. Número 4. El flautista de Hamelín. El flautista de Hamelín es uno de los cuentos infantiles más perdurables de todos los tiempos. Un talentoso flautista fue contratado para tocar una melodía que atrajo a todas las ratas de una ciudad. Luego las condujo lejos. Cuando el alcalde decidió no pagarle al flautista, este tocó la melodía nuevamente, pero esta vez atrajo a los niños de la ciudad y los condujo fuera. En algunas versiones del cuento, el flautista asesinó a esos niños. En la ciudad de Hamelín, se crearon memoriales sobre el trágico evento que datan del siglo XIV. Ventanas de vitrales mostraban al flautista guiando a los niños fuera de la ciudad. Y en un documento escrito, un cronista local escribió en 1384, han pasado 100 años desde que nuestros niños se marcharon. Existen varias teorías sobre quién era el flautista y qué sucedió realmente, pero los historiadores coinciden en que fue un evento real, ahora cubierto por el paso del tiempo. Número 3. El niño perro. La historia del niño perro no es solo una leyenda contada a los niños, es real, y los niños estuvieron en peligro real por su causa durante un tiempo. La leyenda del niño perro se cuenta en Arkansas para asustar a los pequeños. En ella, un hombre parecido a un hombre lobo acecha a quienes viven en el pueblo de Kidman. Tortura y come animales, así como a cualquiera que cruce su camino. De manera inquietante, esta historia se basa en hechos reales. Durante las décadas de 1950 y 1960, un niño llamado Gerald Bates capturaba animales y realizaba experimentos horribles con ellos. Tenía una apariencia descuidada y, después de que su padre murió en circunstancias sospechosas, Gerald mantuvo a su madre cautiva. Finalmente, fue arrestado, enviado a prisión y murió allí. Lentamente, los actos reales de Gerald Bates se transformaron en la historia del niño perro acechando el campo por la noche. Número 2. Los asesinatos de Alice. Niños y adolescentes en Japón a menudo cuentan la historia de los asesinatos de Alice. Según el relato, entre 1999 y 2005 se cometieron numerosos asesinatos en todo Japón. En la historia, las víctimas no tienen relación entre sí y son asesinadas aparentemente al azar, lo que pone a todos en riesgo. Además, en cada escena del crimen se deja una carta de baraja y el nombre Alice escrito con sangre. La leyenda fue inmortalizada por un creepypasta que se popularizó en Internet. Sin embargo, lo más inquietante es que esta historia está basada en un caso real. El asesino en serie Alfredo Galán Sotillo mató a 6 personas en España en 2003. Saludaba a cada víctima con un buenos días antes de dispararles y dejar una carta de baraja junto a los cuerpos. Número 1. Hansel y Gretel. Uno de los cuentos infantiles más famosos de todos los tiempos es Hansel y Gretel. Aún se cuenta a los niños hoy en día. Sigue la historia de un hermano y una hermana que son abandonados por su padre y madrastra en un bosque debido a una hambruna que impide alimentarlos. Los niños encuentran una cabaña hecha de jengibre y son secuestrados por una bruja caníbal. La historia concluye con los niños atrapando a la bruja en su horno y quemándola hasta la muerte. Lamentablemente, Hansel y Gretel está basado en un evento real durante la gran hambruna que golpeó Europa entre 1315 y 1317. Hay registros históricos de padres que abandonaban a sus hijos en los bosques porque no podían alimentarlos. Peor aún,
el canibalismo ocurrió, y muchos creen que la bruja de Hansel y Gretel era una verdadera devoradora de niños en esa época.